Hoy es el 7 de agosto de 2026. Yo soy Antonio Saramago y esto es Negocio Real. Bienvenidos al viernes. Hoy estoy en Bélgica, antes en Lisboa, antes en Madrid, haciendo mi circuito europeo de algunas ciudades y sigo compartiendo contenido con vosotros. Como sabéis, aquí hablamos de empresas reales, negocios reales sin humo y nuestro programa tiene dos apartados. El primero comentamos las dos noticias y luego el caso del día. Dentro de la primera noticia es un viejo un amigo nuestro que hemos comentado aquí las últimas semanas, últimos días, que es el Banco Santander, que nos vuelve a sorprender. Banco Santander completa la compra de Webster en Estados Unidos y con esto Santander crea uno de los mayores bancos comerciales de Estados Unidos. Esto es una compra de 12.000 millones de dólares y con esto Santander cree que va a generar importantes sinergias y un fuerte crecimiento de beneficio en los próximos años. Es muy relevante, nos hemos comentado aquí Santander, la operación que había hecho de refuerzo en Brasil. Hemos comentado bien también que está aprovechando los vientos de bonanza de buenos resultados y caja para aprovechar haciendo todas estas operaciones. Muy bien, enhorabuena al equipo de gestión de Ana Botín porque están teniendo un ojo extraordinario para hacer movimientos con el efecto caja que está dando los beneficios para hacer estas operaciones más atrevidas y posicionarse a nivel global, porque esto es un reposicionamiento continuamente a nivel global. Magnífico trabajo y esperemos que sigáis así, porque hay que un banco, un grupo español con alta competencia a nivel internacional. La segunda noticia es del mundo de aerolíneas. Tenemos la noticia que viene en 5 días que EasyJet acepta la oferta de compra de Apollo que valora la aerolínea en 6.600 millones de euros. Esto es realmente muy relevante porque había una competición por EasyJet entre el fondo Castle Lake y el fondo Apollo. Ambos estuvieron ahí preparando su oferta para salir. Al final, en la última hora, Castle Lake se retiró. Creo que un último análisis no ha visto que ya mejor la compañía estaba demasiado cara para ellos o que el riesgo de negocios era muy elevado. Pero sin embargo, el grupo Apollo se arriesgó y Apollo terminó ofreciendo aproximadamente un 81% más que la cotización de EasyJet antes del inicio de esta batalla por la adquisición de la compañía. Como sabéis, la competición es de 49,9% de compra de EasyJet a nivel desde fuera, porque existen reglas de la Comunidad Europea que limitan las compras. Y se comenta también que hay un 5% que a Fondo Apollo está usando un vehículo europeo para hacer esa compra, para mantener el cumplimiento de las reglas europeas. Eso es muy relevante porque Apollo había presentado 7,15 libras por acción, valorando la EasyJet en 5.700 millones de libras, cerca de lo que comentaba de unos 6.600 millones de euros. ¿Estaba EasyJet infravalorada o Apollo ha pagado demasiado? Pues esa pregunta vamos a ver si la podemos contestar o no, o cómo lo vemos. Entonces el caso de día justo es EasyJet. Y la pregunta es exactamente, ¿qué está comprando Apollo? Entonces está comprando una plataforma europea difícil de reproducir. Esa es la realidad. Pensar que en el mundo de aerolíneas, yo conozco un poco por mi trabajo en Grupo Indra en la parte de aerolíneas. Es difícil replicar la inversión que ha hecho EasyJet en toda Europa, que de una plataforma de referencia a nivel europeo, una de las mayores, ¿vale? Está ahí Ryanair, está EasyJet. Dentro de las low cost es muy difícil volver a crear una tercera con esa dinámica. Y luego tenemos todas las aerolíneas de bandera y que van compitiendo
también en el mismo espacio, pero realmente es muy difícil lograr lo que ha conseguido EasyJet, no solo a nivel de número de aviones, de número de rutas, de eficiencia que tiene sus rutas. Es una operación muy difícil de replicar. Entonces, uno de los temas que está claramente Apolo comprando es esa operación que se ha conseguido montar en Europa, es de alto valor. Luego, pensar también que EasyJet en 2025 obtuvo lucros de 665 millones de libras antes de impuestos, pero que su nueva línea de negocio, EasyJet Holidays, representa ya 250 millones de libras de beneficio el año pasado, que si lo vemos en porcentaje, es un trabajo extraordinario porque son 38% de sus beneficios viene ya de EasyJet Holidays, o que realmente representa un alto valor para esta nueva línea de negocio, que aún puede crecer, en mi opinión, bastante más. Entonces, EasyJet ya no es solo una aerolínea, es una plataforma de viajes también y que da un nuevo tipo de experiencias y eso es altamente relevante, no solo porque sabemos que los ancillaries en el mundo de aerolíneas, que son todos estos servicios de valor agregado, generan más margen, capturan más el cliente y la fidelidad del cliente a ser en servicios complementarios a los vuelos tradicionales. ¿Cuál es el objetivo de EasyJet o este EasyJet Holidays? Es llegar hasta 2030 con 450 millones de libras de beneficio. Y esto sí que también es una ventana interesante que seguro que Apple ha mirado y ha visto, bueno, aquí hay una fuente interesante de beneficios adicionales en crecimiento. Por mucho bien eficientado que esté que la parte de los vuelos o los viajes, la parte vacacional tiene aún un espacio de recogida de crecimiento y de devolución de beneficios muy relevante. Entonces, pero aquí, ¿cómo veis vosotros el negocio? Es que aerolíneas es un negocio altamente sensible. Acordaros del tiempo del COVID, cuando estábamos en COVID, de repente las aerolíneas tuvieron una hecatombe, la parada, la caída de operación, la estructura de gastos que no desaparece. Es un negocio muy difícil de gestionar porque es un negocio de céntimos de euro, en este caso de céntimos de libras, que necesita un nivel de eficiencia muy elevado, porque aquí todo puede afectar. Aquí te afecta lo combustible, sea una guerra, y últimamente parece que las guerras no nos faltan, tipo de interés que sabemos que está también de subida, las demandas de regulaciones en el sector son muy elevadas y claro, las tasas de aeropuertos, los sueldos, todo impacta en el mundo de aerolíneas. Entonces, esto es claramente un punto rojo de alerta cuando Apolo está mirando este negocio, es que impacto pueden tener algunos factores macro como guerras, subidas de interés y factores micro que tienen que ver con temas de sueldos y de costes de estructura que tiene que gestionar. Además de todo esto, pensar que EasyJet es un negocio súper potente para cuando hay la afición de Apolo, porque estamos hablando de 4.700 millones de libras de liquidez, de los cuales tiene un 434 millones de libras de caja neta y cerca de 5.000 millones de valor contable de activos propios. Entonces, es un negocio súper interesante, súper bonito. Aquí no es una compra de una empresa en quiebra, pero sí una empresa muy sexy en el mundo de aerolíneas. Bueno, pero aquí no estamos hablando de comprar solo aviones, estamos comprando un negocio en crecimiento, pero el negocio de aviones aquí sí que puede ser un riesgo y al mismo tiempo una oportunidad. ¿Por qué? Como todas las aerolíneas, y ahí EasyJet no es excepción, tiene la necesidad de renovación de su flota actual y ya está en proceso de renovación de esa flota de aviones y esto también es un capital intensivo que hay que liberar y que impacta también
en toda la operación y resultados. Bien como es, por un lado, es un punto rojo, que es la alta capacidad de CAPEX para inversión. Sin embargo, hoy en día es una mesa de CAPEX y OPEX por el tipo de operación. Pero aquí estamos hablando que por un lado es una inversión elevada, por otro lado también es un beneficio, porque te puede generar más eficiencia en los viajes de menos combustible, menos mantenimiento de los aviones, y eso sí que también son beneficios muy, muy interesantes a nivel de compañía. Imaginar que vosotros sois los compradores como Apolo. ¿Qué haríais para mejorar los resultados para dentro de 5 años poder tener una situación de alto privilegio de venta? Yo os voy a dar algunos indicadores que pueden ser interesantes. Una operación como esta es claramente el negocio vacacional a que seguir creciendo porque lo están haciendo muy bien y eso puede ser un diferencial a nivel de resultados. Pero a veces no hay que hacer cosas extraordinarias una empresa que es muy eficiente. Basta hacer pequeñas cosas que mejoren un poco el resultado. Si a nivel de utilización de aviones mejoráis 1 o 2% o una rentabilidad por ruta 1 o 2% o una productividad o ingresos alternativos, auxiliares, un poquito más, en una escala de esta dimensión, todo mejora muchísimo y los resultados pueden tener un reflejo muy interesante de cara a la compra. Esperemos que sea suficiente para la valoración que se ha dado de la operación. Es una operación con mucho volumen y eso ayuda mucho a estas mejoras. Bueno, yo también creo que incluso en la parte de EasyJet Holidays, que aquí podrá haber otras fuentes de ingresos que aún no fueron exploradas, porque habitualmente suele ser vuelo más hotel, más asiento, más traslado, pero habrá otros servicios que puedan poder añadir y crear unas experiencias nuevas y más ingresos. Y sabemos que la parte de ancillary suele tener un porcentaje de beneficio un poco más interesante que los viajes tradicionales. Y claro, luego pensaba también que siendo una empresa cotada en bolsa y sabemos, estaba comentando antes de la limitación de los 49,9% desde fuera y la regulación que obliga que a nivel de europeo tengamos una operación de adquisición local para no estar la influencia toda fuera de Europa. Pues nunca se sabe. Pues a lo mejor podemos tener Apolo una estrategia más agresiva y decir, pues voy a quitar la empresa de bolsa y me permite hacer cambios sin generar tantos impactos e incluso tener resultados peores a lo largo de un tiempo para comprar calidad en el futuro y luego volver a remontar, incluso volver a cotizar la empresa en bolsa si es necesario. Pero aquí, ¿qué opináis de esto? ¿Sería una estrategia demasiado agresiva? ¿O veis que Apolo podría hacer eso? Es algo un poco más serio y más fuerte. Yo me acuerdo de en Portugal, a Brisa, que era de explotaba las autopistas, un momento que se dio salirse de bolsa y tomar un rumbo distinto y le salió muy bien los resultados. Y la empresa ha quedado súper bien después de esa operación, porque no hace lo mismo que dice, quitarla de bolsa y hacer una operación distinta y sacrificar un poco un momento para luego al futuro tener mejores resultados y no estar tan condicionado por tanto reporting, tantos KPIs que impactan tanto la cotización en bolsa. Dejo como reflexión a ver qué opináis vosotros. Y pensar también que aquí Apple es un fondo estadounidense, ¿no? Entonces, estas reglas son obligatorias y esto liberaría un poco esa presión de requisitos de control europeo y de todas estas burocracias que estamos acostumbrados. Bueno, vosotros, ¿qué estáis haciendo por vuestro negocio?
¿Lo estás preparando por una venta? ¿Lo estás preparando para ser más eficiente? ¿Aún estás en fase de crecimiento? ¿Cuál es esta visión de largo plazo? Porque EasyJet es un buen ejemplo de que ha hecho bien su trabajo a lo largo de años de ir retocando toda la operación para llegar a este punto de eficiencia y gestión con unos KPIs de alta calidad. Y por eso permite ahora que un fondo esté todo interesado porque es una empresa muy sexy para inversión en un sector de alto riesgo, que nunca olvidemos de esto. Aerolíneas es un sector de alto riesgo y de gestión súper complicada. Yo siempre comento, después que un gestor pase por una aerolínea y gestione una aerolínea, yo creo que puede gestionar prácticamente cualquier negocio del mundo, porque más sustos es difícil de pillar que una aerolínea. Bueno, antes de terminar, hay siempre una duda que es las operaciones como estas de adquisición son operaciones que preguntamos siempre si es rentable o no. Pero bueno, realmente el precio de una empresa explica su pasado. Entonces, el precio que está comprando Apolo ahora es resultado de su pasado y de su trabajo hasta aquí. Pero su verdadero valor depende ahora de lo que el nuevo propietario, en este caso Apolo y su equipo de gestión con el equipo de EasyJet Seguro, consiga hacer al futuro. Pensar siempre que solo sabemos si esta compra fue un éxito dentro de años cuando la vendamos, la posición de Apolo en EasyJet desaparezca y ahí sí que vamos a descubrir si fue una buena operación o no. Hasta ese momento, pues podremos especular, podemos pensar que fue una operación muy interesante, pero solo con resultados. Dejar vuestros comentarios, dar las gracias por haber asistido al programa de hoy, suscribir, compartir y nos vemos aquí otra vez el lunes a la misma hora, a las 7, para más noticias y más casos del día. Muchas gracias y buen fin de semana.